Buen día, soy Lisbeth Dayana Pérez Rojas, estudiante de primer semestre de Derecho Virtual. Doy inicio e introducción a la apertura del trabajo de Sociología Jurídica conjunto a mis compañeros Narly Juliana Mejía y Carlos Julio Piedrahita. Buenas tardes, voy a hablar de los temas principales de la unidad 1, 2 y 3. Los temas principales de las unidades de Sociología Jurídica se enfocan en comprender la relación entre el derecho y la sociedad, mostrando cómo las normas jurídicas no surgen de manera aislada, sino que también responden a procesos históricos, culturales y políticos que influyen en su creación, interpretación y transformación. En la unidad número 1 se estudia el origen y la evolución de la sociología jurídica, explicando cómo esta disciplina surge para analizar el derecho como un fenómeno social a partir de los aportes de distintos autores y del desarrollo histórico de la sociología vinculada al ámbito jurídico. En la unidad número 2 se analiza la interpretación entre el derecho, la sociedad y la cultura, evidenciando cómo los cambios sociales obligan al sistema jurídico a adaptarse y cómo estos factores como el lenguaje y las costumbres y los conflictos sociales influyen en la interpretación y en la aplicación de las normas, tanto actuales como antiguas. En la unidad número 3 se aborda el neoconstitucionalismo y su impacto en América Latina, especialmente aquí en Colombia, destacando la importancia de los derechos fundamentales, la constitucionalización del derecho y el papel del juez constitucional en la protección de la dignidad humana. En conclusión, el conjunto de las tres unidades muestra que el derecho es una construcción social en constante evolución, no son las mismas, no quedan las mismas, cambian tanto las normas como lo que estamos enfocados en este momento, que es que se transforma según las necesidades de la sociedad y que se fortalece mediante modelos constitucionales orientados a la protección efectiva de los derechos fundamentales. Aportes clave de los máximos exponentes. Los principales exponentes en las áreas de sociología del derecho han sentado las bases para el estudio moderno de la sociedad, la cultura y la estructura jurídica. En la sociología clásica, Augusto Comte es fundamental por fundar el positivismo y postular la ley de los tres estados, que establece el paso del conocimiento teológico al científico. Por su parte, Max Weber es conocido por su modelo de la burocracia ideal, concebida como una estructura administrativa precisa, continua y disciplinada para el Estado. En el ámbito jurídico, la sociología jurídica fue definida por Jean Carbonnier como la rama que estudia los fenómenos de derecho, mientras que Peter Sockin la concibió como un intento de aplicar los métodos sociológicos a la jurisprudencia. Pasando de la sociología moderna y las teorías culturales, Antonio Gramsci desarrolló la teoría de la hegemonía dominante, explicando cómo la obediencia y el sistema de opresión se enseña desde la infancia. Michel Foucault se centró en la tríada verdad, saber y poder, argumentando la organización social que se basa en verdades legitimadas por el conocimiento aceptado. Finalmente, Franz Boas y Bronislaw Malonsky dieron origen a la concepción funcionalista de la cultura, que busca entender la función interna de cada institución cultural y sin juicios de valor. En el ámbito del neoconstitucionalismo encontramos dos corrientes. En la teoría de Gustavo Zabretzky describió el Estado constitucional y el papel del juez en su obra El derecho dúctil, y Luigi Fageroli se ha dedicado a describir los logros del proceso de constitucionalización en la metodología. Robert Alexy y Ronald Brookings son los máximos exponentes de la tesis de la conexión necesaria entre el derecho y la moral, siendo los principios constitucionales el puente que une a ambos. Hola, soy Carlos Piedrahita y en este video representaré un juego de roles para entender cómo tres pensadores de la sociología analizarán un conflicto social en un barrio.
Escucharemos inicialmente a Max Weber, seguidamente a Emily Durkheim y a Antonio Gramsci. El conflicto en este barrio se debe a la falta de una estructura racional de normas. Cuando las reglas no están claras, cada persona actúa según su propio criterio y eso genera tensión. Lo adecuado sería establecer procedimientos formales, una junta organizada y normas que todos conozcan y respeten. El orden surge cuando la autoridad se fundamenta en reglas, no en caprichos personales. El problema aquí no es solo la falta de reglas, sino la pérdida de las normas y valores compartidos. Cuando desaparece la cohesión social, surge la anomía, un estado donde los individuos ya no se sienten unidos por objetivos comunes. Para restaurar la convivencia, la comunidad necesita reconstruir sus lazos, sus valores y su sentido de pertenencia. Solo así pueden volver a una vida colectiva armoniosa. Este conflicto no es casualidad. Las personas actúan así porque han aprendido una cultura que les dice que deben competir, obedecer y aceptar la desigualdad como algo normal. Esta hegemonía cultural moldea lo que llamamos sentido común. Para transformar este barrio, primero hay que cambiar las ideas que sostienen estas relaciones de poder. El cambio comienza en la cultura, en la conciencia, en cuestionar aquello que siempre nos dijeron que debía ser así. Como vimos, Weber resalta la importancia de las normas racionales. Durkheim destaca los valores colectivos y Gramsci nos invita a cuestionar la cultura dominante. Este juego de roles demuestra que un mismo conflicto puede analizarse desde distintas visiones sociológicas. Gracias por ver este video. Nuestra principal conclusión es que la sociología jurídica resulta ser una disciplina esencial para entender el derecho no como un código estático de leyes, sino como un fenómeno social vivo y dinámico que se transforma constantemente. Esta comprensión se constituye a partir de tres pilares fundamentales: la base racional y clásica del derecho en su institucionalidad se fundamenta en las ideas de los clásicos. El positivismo, Augusto Comte, impulsa la búsqueda de las leyes verificables y ordenadas, mientras que el modelo de la burocracia de Max Weber establece el marco de la precisión, continuidad y rigor que garantiza la aplicación imparcial de la técnica de la norma por parte del Estado. Las tensiones de poder en sociedad moderna. Los exponentes modernos nos obligan a garantizar las fuerzas que transforman las normas. Pensadores como Antonio Gramsci y Michel Foucault revelan que el derecho opera dentro del sistema de hegemonía social, donde las normas son moldeadas por las relaciones de poder, saber y verdad aceptadas. Esta versión subraya la legitimidad del derecho, que no es tanto formal como la cultural. La síntesis en la neoconstitucionalización. Esta trayectoria culmina en la neoconstitucionalización con autores como Alexis y Brocken, cuya conclusión más importante es la conexión necesaria, identificativa y justificativa entre el derecho y la moral. Esto eleva a los principios constitucionales y los derechos fundamentales a la categoría de pilar central del sistema.
Esto implica que la aplicación del derecho en las sociedades contemporáneas debe estar intrínsecamente ligada a los valores y justicia material, superando la versión puramente formalista. En resumen, el grupo concluye que la sociología jurídica proporciona las herramientas críticas para el derecho como un producto y un motor de la estructura social, indispensable para su comprensión y aplicación en el mundo social. Buenas tardes. La pregunta número 5 nos pregunta cuál es el aporte de los compañeros en la unidad número 1 y 2. En la fase número 1, en la entrevista era nosotros analizar un caso de manera individual, porque la fase era individual. Cada estudiante de mi grupo, que es Carlos Piedrahita, buscó su entrevista, hizo el desarrollo de su trabajo y yo hice el desarrollo de mi trabajo con mi entrevista. En la fase número 2 estábamos ya con otra compañera que se llama Shirley. En la fase número 2 los tres realizamos los aportes tanto al foro. Lisbeth Dayana, que soy yo, realizó la introducción, conclusión y las referencias bibliográficas. Carlos Piedrahita le dio el tema a debatir y expuso el caso para que nosotros realizáramos el caso como tal directamente en el foro. Y Shirley, mi compañera Shirley, dio a conocer las ventajas y las desventajas en un cuadro comparativo en la fase número 2, que ya era la fase grupal. Las contribuciones y procesos de trabajo de la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 pues ya fue una fase individual. Yo busqué un caso personal de un familiar o de un amigo y pues me centré en ese caso, lo investigué, hice como una mini entrevista, realicé como los puntos que estaban mal, también lo expliqué. Bueno, y en la fase 2 ya realizamos el trabajo conjuntamente con mi compañero Sebastián. Mi compañero Sebastián se encargó de buscar la noticia o nuestro texto de interés. Ya lo planteamos en el foro, empezamos a hacer como nuestro debate, dando nuestros argumentos en contra o a favor. Después pues ya lo fuimos a agregar en el documento. Anexamos pues ya lo que es la introducción, anexamos las fotos y la conclusión sí la hicimos conjuntamente de una forma más sociológica y moral.